¿Quieres robarme el almuerzo? Cómete mi regla. Hace aproximadamente una década, me enfrenté a una de esas situaciones ridículas que solo pueden ocurrir en una oficina mal gestionada. Teníamos un ladrón de comida reincidente. Al menos 2 veces por semana, mi almuerzo cuidadosamente preparado desaparecía del refrigerador de la oficina. Siempre encontraba el recipiente vacío o con restos, perfectamente colocado de vuelta como si nadie fuera a notarlo. Lo peor de todo es que no era la única. Al hablar con mis compañeros, descubrí que este tipo tenía fama de hacer lo mismo desde hace años. Y todos sabíamos quién era, un patán misógino que se creía el rey del lugar y al que la gerencia, por alguna razón, nunca confrontaba seriamente. Me cansé. No solo por el hecho de que alguien se atreviera a tocar mi comida, sino porque lo hacía con total impunidad. Así que puse en marcha un plan. Primero, empecé a llevar almuerzos trampa. Mientras todos pensaban que estaba comiendo mis comidas del refrigerador, en realidad comía sándwiches fríos que llevaba aparte. El plan era simple, que el ladrón pensara que todo seguía igual. Durante un par de semanas, todo funcionó según lo planeado. Luego comencé a contarle a todo el mundo que estaba siguiendo un nuevo método de bienestar alternativo que consistía en recolectar mi sangre menstrual para usarla en mis comidas. Lo decía en voz alta, con naturalidad y convicción. Incluso llegué a mostrar un video falso en mi teléfono donde supuestamente preparaba mi comida y vaciaba mi copa menstrual en ella. Para que quede claro, jamás puse sangre real en mi comida. Estoy completamente consciente de los riesgos que eso representa para la salud, y nunca iría tan lejos. Pero la idea era sembrar la duda. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con algo que provocará una reacción visceral e inmediata? El resultado fue inmediato. El lunes siguiente, no solo mi comida quedó intacta, sino que el ladrón se tomó una semana de licencia. Supuestamente por problemas personales. Durante esos días, todos pudimos dejar nuestra comida en la nevera. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos sabíamos lo que había pasado. Algunos compañeros me felicitaron en secreto por lo que hice. Y yo, aunque por dentro me reía, actuaba como si no supiera nada. El final de la historia es que funcionó. Nunca volvieron a tocar mi comida, y el idiota misógino, aunque volvió a trabajar, jamás me volvió a mirar a los ojos. Perdió su terreno, su dinero y su dignidad, su hermano lo dejó sin nada. Después de años viendo cómo el viejo granjero se arrastraba por la vida que él mismo había arruinado, llegó el último clavo en el ataúd, y fue su propio hermano quien lo clavó. Durante décadas, todos en el pueblo sabían que el viejo Rob, llamémoslo así, no era precisamente un modelo de honestidad. Desde joven se había hecho con la granja familiar gracias a artimañas legales y, según los rumores, una serie de mentiras sobre su hermano menor, que llamaremos Tom. La historia que se contaba en voz baja era que Rob convenció a su padre de echar a Tom de la casa bajo el pretexto de que había dejado embarazada a una chica local. Nunca se comprobó nada, pero el escándalo bastó para que Tom terminara exiliado de la familia. Rob, mientras tanto, tomó control absoluto de la tierra familiar y empezó a contratar jornaleros y vecinos para que lo ayudaran en la siembra, la cosecha y el mantenimiento del terreno. Pero tenía una forma muy suya de hacer negocios. Contrataba, pero pagaba la mitad o directamente no pagaba. Cuando alguien se atrevía a quejarse, los amenazaba con demandas, difamación o problemas legales, aprovechando que tenía conocidos en el gobierno local y algunos otros eran ilegales. Algunos callaban, otros se marchaban. Pero unos pocos decidieron hacer algo más creativo. Un día, tras despedir sin pagar a un grupo de trabajadores temporales, las flores empezaron a aparecer. Al principio, Rob pensó que era una broma. Unas cuantas flores silvestres no iban a arruinar su cultivo. Pero en la semana siguiente se volvieron una plaga persistente, un recordatorio colorido de que no todo podía controlarse con amenazas. Durante años, cada vez que lograba limpiar sus campos, las flores volvían. Las pérdidas se acumularon hasta superar el $500,000. No importaba cuánto gastara en fumigación o en retirar las flores, siempre reaparecían. Lo que Rob nunca imaginó fue que alguien, desde el aire, le estaba saboteando el campo. Muchos años después, un hombre del pueblo,
que resultó ser yerno del granjero vecino, confesó que él era quien arrojaba las semillas desde su avioneta mientras fumigaba para su suegro. Cada vez que sobrevolaban la zona, lanzaba una bolsa de 50 libras de semillas de flores silvestres sobre la tierra de Rob. ¿El motivo? Rob le robaba el heno a su familia y jamás devolvía herramientas costosas. Era la forma más segura y elegante de devolverle el favor, año tras año. Finalmente, Rob se rindió. La deuda lo aplastaba y no podía sostener la producción. Terminó vendiendo la granja para saldar cuentas con Tom, su hermano menor, el mismo que había sido desterrado por culpa de su traición. Pero aquí no termina la historia. Resulta que Tom había hecho su vida lejos del pueblo, vendiendo de puerta en puerta, sobreviviendo sin ayuda de nadie. Con el tiempo, reunió suficiente dinero para comprar un rancho en Texas y se convirtió en un exitoso ganadero. A pesar del pasado, aún tenía sentimientos encontrados por la tierra de su infancia. Así que cuando Rob le pidió ayuda, Tom aceptó comprarle la propiedad, aunque no con la intención que Rob creía. Tom no solo dividió el terreno en lotes y lo vendió a los mismos vecinos que Rob había estafado décadas atrás, incluyendo a aquellos que habían sido víctimas de sus robos, amenazas y trampas, sino que se aseguró de que Rob no pudiera volver a poner un pie en ese campo. Legalmente, cada metro estaba en manos de personas que lo detestaban. Aún más, cuando Rob intentó montar un pequeño negocio de mantenimiento agrícola para sobrevivir, fue Tom quien financió a sus antiguos enemigos para crear un negocio rival. Así, Rob se quedó sin campo, sin casa y sin oportunidad de rehacerse. Hoy, vive en una vieja caravana a las afueras del pueblo, ganándose la vida como peón para otros agricultores. No es raro verlo bajo el sol, limpiando maleza, recogiendo piedras o cargando fertilizante para la gente que alguna vez despreció. Tiene dinero ahorrado, sí, pero no amigos. No familia. Nadie que le tienda la mano. Solo flores silvestres, creciendo por doquier como un recordatorio poético y cruel de su historia. Lo más irónico de todo es que cuando alguien le pregunta por su hermano, suele decir, él fue quien me arruinó. Tal vez tenga razón. Pero lo que no admite es que fue él quien puso el cuchillo en manos de Tom, y fue él quien se lo clavó primero. Atrapé accidentalmente al ladrón de comida de la oficina. Cuando llegué a este nuevo trabajo, ya sabía que sería un reto adaptarme. No tanto por las tareas en sí, sino por el ambiente. Es una empresa algo caótica en cuanto a la organización y bastante relajada en cuanto a reglas. La cocina es amplia y cuenta con horno, refrigerador y microondas, pero no hay normas claras sobre qué alimentos son personales y cuáles están para compartir. Vengo de Nueva York y ahora vivo en una zona rural de Michigan. Aunque llevo un buen tiempo aquí, las diferencias culturales aún me sorprenden. Soy directa, práctica y algo desconfiada por naturaleza. Y en esta oficina, la gente parece preferir quedarse callada antes que alzar la voz. Por ejemplo, hay un problema de robos de comida. Nadie lo discute abiertamente, pero es un secreto a voces. Nadie quiere señalar a nadie, así que optan por aguantar. Para evitar problemas, empecé a traer mi almuerzo en una pequeña lonchera con estampado de flores. Nada muy elaborado, pero al menos era algo que se distinguía. Siempre colocaba mi comida bien cerrada, dentro de mi lonchera, lejos de todo lo compartido. Un día llevé sobras de un choripollo que había preparado el fin de semana. Tenía chile habanero, jalapeño y un toque de ají picante seco. Para mi gusto, estaba delicioso, aunque admito que me pasé un poco con las especias. De hecho, hasta yo lo encontré fuerte. Pero como me encanta el picante, lo guardé para almorzar en el trabajo. Pensé que sería un buen descanso entre el caos de la jornada. Cuando llegó la hora del almuerzo, entré a la sala de descanso y me encontré con una escena inesperada. Un grupo de personas estaba reunido en torno a alguien que parecía estar muy mal. Jadeaba, sudaba y se sujetaba el pecho. Era Jackson, un hombre mayor, robusto, alto y de esos que se sienten orgullosos de su imagen ruda. La chica de recursos humanos le estaba tomando la presión mientras otros lo abanicaban con servilletas. Me acerqué preocupada y pregunté qué había pasado. Y fue ahí cuando Jackson, visiblemente alterado, empezó a gritarme. Me acusó de haberlo envenenado.
No entendía nada. Apenas si lo conocía, y no sabía de qué hablaba. Luego dijo que la comida que había en la lonchera de Flores era una trampa y que lo había hecho a propósito. Fue entonces cuando entendí todo. Jackson había robado mi almuerzo. Ni siquiera intentó disimularlo. No solo lo robó, sino que se lo comió sin revisar qué era, y el nivel de picante lo había dejado al borde de una crisis. Literalmente creyó que estaba teniendo una arritmia. Lo más irónico es que todo el mundo en la sala supo de inmediato que no fue un accidente. No había manera de confundir mi lonchera con la comida compartida. Era evidente que alguien había abierto una bolsa personal y tomado lo que no era suyo. Jackson quedó completamente expuesto. Y no solo por ser el ladrón de comida, sino porque no pudo soportar un almuerzo que yo, una mujer de apenas 5 pies de altura y la voz más suave del mundo, comía sin problemas. En resumen, traje comida extra picante que hizo que un ladrón de comida pensara que tenía palpitaciones del corazón. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda darle like y suscríbete para más contenido, no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Hasta la próxima.